El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que muy pronto comenzarán ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en territorio venezolano, como parte de una operación militar Lanza del Sur, que ya ha destruido varias embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y Pacífico. Trump afirmó que conocen las rutas y ubicaciones de los grupos criminales y aseguró que actuarán en tierra en los próximos días. El mandatario también advirtió a otros países productores o traficantes de drogas, señalando incluso a Colombia de que podrían ser objeto de acciones militares si envían drogas hacia Estados Unidos. La respuesta llegó de inmediato desde Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las amenazas y acusaciones de Trump. Lo invitó a visitar Colombia para ver cómo destruyen diariamente laboratorios de cocaína y pidió respeto a la soberanía del país. Mientras tanto, el Pentágono defendió los ataques en el Caribe, asegurando que las personas a bordo de las lanchas atacadas son terroristas identificados por inteligencia estadounidense. Las autoridades militares sostienen que estas operaciones buscan frenar el ingreso a drogas a Estados Unidos y que apenas están comenzando sus acciones contra estas redes criminales. Es increíble todo lo que está sucediendo, pero continúa sin duda esta situación entre Estados Unidos y Venezuela, que ambos países, por medio de sus mandatarios, también han sido bastante directos, bastante fuertes con sus discursos, y en esta ocasión el presidente Donald Trump pues ya dio su mensaje respecto a cuáles van a ser la línea de acción contra Venezuela, especialmente por el tema de los grupos de narcotráfico, que recordemos ya se han instalado distintas operaciones navales. Entonces esta situación da para mucho más y creo que viene más fuerte. Fernando, ¿tú cómo ves este conflicto o este mensaje que envía el presidente Donald Trump? Bueno, mira, realmente es muy complicado porque cualquiera puede sacar la bandera de soberanía, independencia, no te metas en los asuntos de otro país que no sea el tuyo. Perfecto. Pero, ¿quién le va a decir a Donald Trump que no haga, perdón la expresión, lo que se le dé la gana? Políticamente hablando, y en materia de derecho internacional, a Donald Trump realmente le viene del norte, literalmente, lo que países que se vean afectados por este tipo de decisiones políticas desde Washington puedan afectarles en materia de lo que hacen a lo interno de sus territorios. Toda vez para Donald Trump haya una amenaza sistemática de lo que, a ver, tampoco nos hagamos niños de preprimaria. Realmente se sabe perfectamente que todo lo que llega de estupefacientes hacia Estados Unidos proviene de cárteles específicos y grupos que en su mayoría están radicados en Sudamérica. Claro. Y que naturalmente, aunque querramos decir que no, pues es imposible negarlo. A ver, te digo algo. La belleza de países como Colombia, como Venezuela, hablemos de estos dos porque son los que obviamente están en el ojo de Donald Trump. La belleza de la gente colombiana, la belleza de la gente venezolana es única. Son culturas que realmente cuando tú tienes la oportunidad de estar en contacto con ellas, te das cuenta que tienen tanto que entregarle al mundo en materia de lo que significa su historia, su cultura, su ámbito culinario y sobre todo la belleza de su sociedad humana. Pero, ¿qué sucede? Hay pequeños grupos en esos países preciosos que lo que han hecho es dedicarse a la producción de estupefacientes y saben perfectamente que el mercado consumidor es Estados Unidos. Y entonces te digo también algo. Estados Unidos no vas a venir a darle a tol con el dedo en cuanto a que sus investigaciones y la aplicación de su inteligencia política e investigativa dé con resultados que realmente no van de la mano con lo que hoy se conoce en la realidad a nivel internacional. Perdón, pero estás hablando con el país que realmente tiene todos los mecanismos en materia de informática, en materia de acceso a redes, en materia de acceso a satélites, en materia de todo lo que signifique para
ver desde allá, desde Washington, D.C., dónde se posa una mosca en Colombia, en Cali, en Bogotá, en cualquiera de las ciudades de este bello país o, no digamos, en Venezuela. Entonces, con esa tecnología, pues yo entiendo las posiciones que han venido a tener públicamente el presidente Petro o el presidente Maduro, que eran lancheros, que eran pescadores. Por supuesto que no iban a decir abiertamente, sí, reconocemos que eran narcotraficantes, Claro. pero te digo, la aplicación de la inteligencia y la tecnología que Estados Unidos tiene hoy por hoy, lo puntual es, eran personas que iban con embarcaciones pues dedicadas a lo que había sucedido hasta antes de estas incursiones marítimas de Estados Unidos, llevando ese producto a territorio guatemalteco, mexicano, estadounidense, buscando por supuesto ese mercado. Hay muchas dudas y mucha incertidumbre, especialmente, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de viajes estipulados para estos países o que pues, se ponen a pensar, bueno, ¿esto qué tanto puede afectar, por ejemplo, a el resto de Latinoamérica? ¿Qué tanto esto puede ir afectando el tema del turismo, incluso especialmente conociendo que en Colombia pues todavía hay mucho interés, ¿no?, en poder visitar Venezuela? Pues tiene ciertos puntos de restricciones, pero ¿qué tanto crees tú que puede marcar esto? ¿Es una situación meramente diplomática, meramente, cómo la podríamos calificar y qué le podríamos decir? Te pregunto porque justo hoy tenía varios mensajes de distintos seguidores diciendo, bueno, y es muy arriesgado por lo que está sucediendo, ¿cómo está el tema del turismo? Y me llamaba la atención porque sí, pues puede estar afectado. Mira, Colombia definitivamente es un país muy buscado en materia turística. Sí. De verdad, cuando tú tienes la oportunidad de estar en las ciudades que más ofrecen turismo ahí en este país sudamericano, wow, te la pasas súper, te la pasas de lo mejor. Y habría que hacer un estudio, un análisis de las estadísticas que su Secretaría de Turismo pueda compartir para realmente ver si en los últimos 3 meses, 4 meses que ha sucedido esta incursión marítima a Estados Unidos, ojo, no en territorio aún ni venezolano, ni mucho menos colombiano, pero están en aguas internacionales. Y obviamente su objetivo es en algún punto pues tener lo que ya sabemos que ha dicho Donald Trump. En cualquier momento, en los próximos días, puede haber incursión territorial. Pero en materia de Colombia, te digo, es un país que sigue teniendo un imán para que el turista de cualquier parte del mundo vaya y conozca esa cultura tan preciosa. Venezuela no. Venezuela sí ha tenido una baja, pero no por este tema que se está viviendo con Estados Unidos. O sea, aquí la influencia del gobierno chavista y de las circunstancias político-administrativas que ha impuesto Nicolás Maduro, ¿verdad? Desde las últimas elecciones en donde pues se suponía que no había ganado y de un día para otro pues se borró todos los resultados y él volvió a quedar. Eso viene desde hace muchos años ya. Y el turismo en Venezuela, un país tan rico, un país con tanta riqueza, no solo por sus pozos petroleros, sino porque su gente realmente ha tenido toda la vida una actitud preciosa en el tratamiento hacia el turista cuando había un turismo muy abierto hacia ese país sudamericano. Hoy eso realmente tiene estadísticas a la baja, definitivamente en números rojos desde hace mucho tiempo. No encuentro yo a alguien que tenga la mentalidad de, ay, tengo vacaciones y me quiero ir a Venezuela, ¿verdad? Claro, Solo sí. que vayas con una mentalidad de hacer una investigación, de reportar qué está sucediendo ahí, pero pues más allá, no sé. Y son aspectos que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el turismo viene a ser ese mecanismo que cualquier país, pongamos a Guatemala como ejemplo, están siempre lanzando a nivel internacional ese mensaje de invitación para que pues, el turista europeo, el turista estadounidense que llega a dejar pues, una derrama de dinero, de inversión, de gasto muy grande, pues beneficia a muchas familias. Así que son aristas que muy interesantes analizarlas y estudiarlas. Por Y por supuesto. supuesto que lo mejor que podemos desear es que no se vean afectados. Uno, en materia de Colombia, pues por supuesto que siga como sigue siendo imán para el turismo. Y dos, Venezuela, que nuestros hermanos venezolanos y venezolanas puedan tener, ojalá, algún cambio radical en su sistema de vida y que pueda volver a florecer ese país tan lindo que tuvo una historia fabulosa a nivel Sí, del sin ejemplo duda. que era
hasta hace pues por lo menos una década y media. Fernando, con este mensaje que se envía, donde obviamente se da a conocer que pronto se iniciará con este tema de los ataques en territorio venezolano, además se advierte a las naciones quienes trafiquen hacia Estados Unidos, pues bueno, vamos a actuar también. ¿Cómo ves esta postura de Estados Unidos y sobre todo considerando también cómo el tema del narcotráfico, que el principal atractivo es llegar a Estados Unidos, poder trasladar todos estos cargamentos? Pues bueno, Latinoamérica se ve involucrada de gran forma en este traslado y producción incluso. Totalmente, mira, no solo Latinoamérica, sino hablemos del país que más nos interesa, Guatemala. Somos un país de paso obligado, sobre todo para esa droga que se ha convertido en el veneno para el ser humano, que es el fentanilo. Se produce sobre todo en espacios territoriales de Asia, pero el país obligado a donde viene a caer la droga es en Guatemala. Somos un país de tránsito obligado para ese tema del tráfico internacional. Entonces, Guatemala tiene que tener mucho cuidado y agudizar sus esquemas jurídicos de protección territorial y sobre todo de investigación para que en ningún tipo de buque, en ningún tipo de avión pueda generarse ese espacio de darle pues, el aterrizaje o el embarque a la nave, sabiendo que no se agotó la investigación para corroborar que no venga nada que pueda afectar a nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Entonces, es un trabajo permanente, se realiza 24 horas, pero como siempre, se necesitan mucho más recursos económicos para poder dar mejores resultados. Muy bien, esto es lo que está sucediendo entonces en cuanto al tema y el conflicto Estados Unidos-Venezuela. Ahora, pues Colombia también se incluye dentro de los mensajes también de advertencia y por supuesto les estaremos dando seguimiento a cuáles son las próximas acciones y llamados precisamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De momento tenemos que finalizar el espacio de análisis de A la Medida. Fernando, qué gusto siempre poder compartir contigo y poder profundizar en estos temas. Te deseo un buen retorno a tu hogar y una muy buena noche. Gracias, Sandy. Igualmente un placer estar contigo por acá. Buenas noches, amigo y amiga televidente, que tenga un excelente descanso. Mañana increíble, cinturita de semana ya, por favor aprovéchelo, que todo le salga muy bien y regresa Sandy Monroy con más información aquí en A la Medida.